Buenas noches, familia. Bueno, aquí Mujer Trueno de chamanismo y de terapias alternativas. Quiero hablar de un tema muy importante hoy para que lo hagáis en vuestra casa. Siempre doy consejitos prácticos y útiles para que tengáis un mayor nivel de protección, de vibración alta, todo esto, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar sobre cómo se hace la bóveda espiritual y cómo va a servir esto para protegerte en muchos niveles. Incluso de aquellos niveles en los que a día de hoy se conoce como abducciones, por ejemplo, ¿no? Hay personas a nivel mundial que están viviendo abducciones y están siendo, digamos, objetivo de ciertas razas para experimentación o hibridaciones. Yo he pasado por eso en otro tiempo. Ahora ya no lo paso porque las protecciones están ayudando a que eso se pare. Pero si hay personas que están viviendo ciertos sentimientos, sensaciones extrañas de estar viviendo eso que le llaman parálisis del sueño en la cama y otras cosas, pues puede mucho tener que ver con este tipo de abducciones y a veces hibridaciones que se viven a nivel planetario. Esto es algo que ya circula mucho por internet, hay muchos vídeos de estos temas y hay personas que hemos experimentado y vivido esto. Os puedo decir que yo en cierto tiempo de mi vida viví ciertas hibridaciones que son embarazos, digamos, de ciertas razas o seres que buscan unirse a los seres humanos para generar o crear pues una tercera raza de alguna forma, ¿no? Entonces yo durante un tiempo tuve ese tipo de embarazos, no solo eso, sino que tuve sueños en los que ciertas criaturas se me presentaban en sueños enseñándome un bebé en brazos diciendo que era mi hijo. Y yo hablando con este tipo de razas, que era un tipo de razas, lo que yo veía en sueño, insectoides, con una apariencia de insecto, de mantis, pues yo les decía, yo no os he dado permiso para esto, lo estáis haciendo en contra de mi voluntad, no tenéis el permiso para esto y no lo consiento. ¿Qué pasa? Que la bóveda espiritual ayuda mucho a que estas cosas cuando han pasado no pasen, pero claro, hay que saber cómo trabajar con esa bóveda espiritual. Y os explico. Todos nosotros tenemos espíritus guías que de alguna manera nos ayudan, nos protegen hasta cierto nivel de cosas que nos pasan. Nos pueden proteger de un accidente, nos pueden proteger de una magia que nos hagan, nos pueden proteger de ciertos asuntos. Tengo una gata pegándome aquí, mirad, se me está cruzando. Bueno, esta es mi gata Isis, que siempre se pone muy cerquita de mí. Y lo que se estaba diciendo, a ver si quita el rabito de aquí. Bueno, lo que se estaba diciendo es que hay que trabajar con la bóveda espiritual para protegernos de todo ese tipo de cosas que pasan a una mayoría de humanos y que no siempre tenemos conciencia de ellos. Aunque muchas personas se han vivido la parálisis del sueño o han tenido sueños extraños con otras criaturas o sueños de embarazos que se han dado y a los 3 meses ya no están, cosas así. Cosas así. Bueno, pues yo de eso he tenido como 6. Entonces sé de lo que hablo por experiencia directa. En mi canal vais a ver siempre que hablo de cosas por experiencia directa. Venid al canal, seguirme porque aquí voy a hablar muchos temas que no se hablan en cualquier lugar y que no encontraréis en cualquier libro porque hablo por experiencias directas y he tenido muchas, muy positivas y muy negativas también. De ellas he aprendido. Entonces, ¿para qué hay que trabajar con la bóveda espiritual? La bóveda espiritual es un tipo de mesa o altar que ponéis en vuestra casa. A diario encendéis una vela blanca y pedís que esa vela blanca se conecte con la energía de la fuente preexistente de la que vosotros provenís como espíritus. Conectáis esa vela con la energía de la fuente preexistente de la que provenís como espíritus. Y una vez que habéis pedido esto, decís que esa luz de la fuente preexistente se conecte con todos los seres de vuestra bóveda espiritual. Vuestra bóveda espiritual son los seres espirituales que os protegen, os guían, os ayudan, os cuidan. ¿Y para qué metemos luz a estos seres? Diréis, ¿no? Si ya están en la luz, ¿no? Bueno, pues estos seres, digamos que tienen la misma frecuencia cuando van al otro lado y han desencarnado. Estos seres tienen la misma frecuencia, digamos, con la que ellos murieron. Por ejemplo, os cuento un tema de un guía mío que yo tengo, que se llama Kenaton. Es un espíritu de un antiguo faraón de Egipto, que yo tuve vida con él en esa vida y desde entonces me lleva protegiendo. Vamos reencarnando uno sí, otro no. Pero bueno, ahora yo estoy reencarnada y él no, y él me está protegiendo desde ese otro lado. Bueno, pues este espíritu Akenatón, digamos que vibraba en una frecuencia media. Una frecuencia media. Él me podía proteger con esa frecuencia media hasta ciertos niveles y hasta ciertos niveles no. Dependiendo de lo que viniera a mí, por su propia frecuencia vibratoria, podía protegerme de algunas cosas, pero no de todas porque no tenía la frecuencia lo suficientemente alta. ¿Para qué ponemos una vela conectada a la fuente persistente a nuestra bóveda espiritual y a los seres que nos protegen?
para que ellos eleven su frecuencia vibratoria también. Porque una vez que hemos desencarnado, tu frecuencia vibratoria al otro lado no cambia, o sea, no se eleva más allá de la que tenías en el momento de desencarnar. Si queremos que esos seres que son de nuestra bóveda espiritual, guías familiares, guías maestros que tengamos, etcétera, eleven su frecuencia, tenemos que encender velas hacia ellos, conectándoles a la luz de la fuente. ¿Qué pasó? Que durante un tiempo yo viví hibridaciones, como os digo, en ciertos niveles, y claro, el ser que me protegía, me guiaba, me podía proteger de ciertas cosas, pero no tenía frecuencia suficiente para protegerme de las cosas mayores o más altas que me pasaban. Digamos que ahí no llegaba a esas protecciones. Entonces, al empezar yo a trabajar con las velas y la bóveda espiritual, empecé a ayudar a estos seres a elevar su propia frecuencia vibratoria al conectarles con la energía. A través de la vela de la fuente, darles mucha más energía, estos seres siguieron expandiéndose y elevándose dentro del mundo espiritual. Ya no se quedaban con la frecuencia con la que habían desencarnado, sino que seguían elevándola en ese otro lado al ponerle yo las velas. ¿Qué pasó? Que este Akenatón, este espíritu que estaba conmigo de tener una frecuencia media, elevó su frecuencia a una frecuencia crística. ¿Qué pasa? Que ahora ya no me pueden hacer abducciones. ¿Por qué? Porque él, al estar en la frecuencia crística, tiene la vibración más alta. ¿Y qué es lo que pasa? Que si viene algún ser a hacerte una abducción, esa frecuencia crística quemaría a esos seres que intentan hacerte la abducción. O sea que, de alguna forma, una manera de parar que tú vivas estas experiencias y las estás viviendo es trabajar con tu bóveda espiritual en tu casa, poner una vela blanca diario. No hace falta que sea una vela grande. Hay velitas de estas que son de té, que tienen como el metal debajo, que son redonditas y pequeñitas. Podéis poner una velita de esas encendida a cada día en una mesita y decís: enciendo esta vela a toda mi bóveda espiritual. Primero la conecto la vela a la fuente persistente de la que yo provengo como espíritu. Yo también conecto esa vela con la conciencia crística y con la energía del rayo violeta transmutador. Y una vez que pido esto, ahora conecto estas energías crística, rayo violeta y energía de la fuente con toda mi bóveda espiritual para que eleven su frecuencia y me protejan y me ayuden y me guíen con mayor fuerza. ¿Qué es lo que pasó? Que al ir yo trabajando con estas velas, también pido por la Madre Tierra, porque es un eón y es un ser vivo. Al ir trabajando yo con estas velas cada día, poniéndosela a la Madre Tierra, poniéndosela a mi bóveda espiritual, pues todos los seres de mi bóveda espiritual, incluyendo mi abuelo, que era un familiar guía que yo tenía conmigo y que estaba también en una frecuencia media, mi abuelo también subió a la frecuencia conciencia crística. También se elevó en ese otro lado, con lo que ahora los seres que tengo en mi bóveda espiritual me protegen en mayores niveles de cosas más fuertes que me puedan pasar. ¿Por qué? Porque su frecuencia se ha elevado. Y muchos seres que vibran bajo cuando intentan hacerte un trabajo de magia, una abducción, cosas así, si tus propios guías y seres familiares tienen su conciencia elevada porque tú has trabajado con esa bóveda espiritual y esa vela, pues esos seres ya tienen frecuencia suficiente para protegerte de ataques demoníacos, de ataques de magia, de abducciones, etc. Muy importante trabajar con la bóveda espiritual. Esto la gente generalmente lo ignora. Y esto es tan simple como poner una velita blanca diario en ese altar y pedirlo así. Mucha gente ignora este conocimiento y ignora que se puede hacer esto. También piensan, bueno, los guías me protegen. Te pueden proteger hasta el nivel en que ellos vibran, digamos, no más allá de ese nivel. Si te hacen cosas muy fuertes, digamos que ellos tienen que tener una frecuencia contraria muy fuerte a eso que te hacen para poder pararlo. Imaginaros de haber tenido yo 6 embarazos híbridos, de haber vivido abducciones, de haber tenido encuentros con seres interdimensionales, con apariencias reptil, con apariencias insectoides, grises, etc. También las he tenido con seres positivos, con seres de confederación de mundos, con seres de Urmas, que son seres felinos, que esos son los de mi raza, de mi planeta de origen, porque no siempre hemos estado nuestro espíritu en un contenedor humano, a veces hemos ocupado otros cuerpos en otras líneas de tiempo, en otros momentos. Entonces, si queréis tener una protección verdadera, os comento para que hagáis esa bóveda espiritual. Cualquier duda me escribís aquí debajo del vídeo, darle a seguir, porque voy a hablar muchos temas relacionados con todo esto, abducciones, mediunidad, chamanismo, todo lo que yo me dedico y a las clases que doy a nivel internacional online, para prepararos y que estéis mucho más protegidos vosotros y vuestros seres queridos. Practicar con la bóveda espiritual, decirme cómo os ha ido, encender esa vela, conectarla a la fuente, conectarla a vuestra bóveda espiritual y decirme cómo sentís esas protecciones. Bueno, familia, pues aquí tenéis una amiga para lo que necesitéis. Escribirme debajo del vídeo cuando empecéis a trabajar y darle a seguir. Seguir mi canal, que voy a decir muchas cositas que no están en libros y que parten de experiencias directas de una medium, de una chamana y de una persona curandera desde niña.
Espero que sigáis mi canal. Un abrazo.